Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, muchas gracias por compartir pensamientos, preocupaciones y reflexiones. Hoy vamos a hablar de algo que en España no terminamos de creernos mucho, y es el poder de la gente para cambiar las cosas. Hay otros países donde sí que hay más confianza y por tanto vamos a poner ejemplos, vamos a revisar cosas que han ocurrido en otros países, en otros continentes, en otras situaciones, un poco para animarnos y en general para aprender de esos procesos. Podemos empezar por Australia del Sur, las antípodas. Nos vamos a la otra punta del planeta. Australia del Sur alberga una de las mayores minas de uranio del mundo para su exportación. Pero un jurado popular resuelve y sorprende. Resulta que en el 2016 el gobierno de Australia celebró una serie de actividades de participación pública sobre la posibilidad de almacenar residuos nucleares. Bien, pues se estableció un proceso de deliberación local que ofrecía oportunidades de aprender, que daba acceso a la información y hacía transparente la toma de decisiones. Sin embargo, el proceso no dio lugar a un consenso o a un consentimiento. Más bien, los miembros del jurado popular destacaron su gran preocupación por la representatividad democrática de todo el proceso, el consentimiento aborigen y transgeneracional y las dimensiones nacionales que no estaban resueltas. De tal forma que el gobierno del estado de Australia del Sur está reflexionando sobre qué hacer con el informe. 2/3 de los 350 miembros del jurado rechazaron la propuesta bajo cualquier circunstancia. El informe muestra no solo una falta de fe en el concepto esbozado en la Comisión de la Industria Nuclear del Estado, sino que en el camino las 50 páginas del informe del jurado ciudadano han supuesto una acusación en toda regla a toda una generación de políticos de Australia del Sur. Parece claro que la mayoría de los aborígenes nunca estará de acuerdo con un vertedero de residuos de alto nivel, y el jurado popular aceptó esta realidad. ¿Cuántas veces no nos han prometido los políticos que iban a revisar y cambiar la ley electoral, la ley por la que ellos mismos son elegidos? Es algo repetitivo en España y en muchos países. Y la verdad es que, por una cosa o por otra, nunca llega el momento. Bien, ahora nos vamos a Canadá, concretamente a la British Columbia, la Columbia Británica. Una asamblea independiente y no partidista de 160 residentes del estado, que fueron seleccionados al azar, se constituyó con el mandato de examinar el actual sistema electoral de la provincia, de la región de la Columbia Británica y sugerir alternativas. La esperanza de este tipo de asambleas de ciudadanos es que una recomendación hecha por ellos, en lugar de por políticos profesionales o por las élites políticas, produciría un sistema electoral más justo y también sería aceptado como más legítimo por toda la ciudadanía. A pesar de sus posibles problemas, no cabe duda de que las deliberaciones de esta asamblea en la British Columbia fueron ricas y serias. El debate público general sobre la propuesta del sistema electoral, sin embargo, fue anémico en comparación. Aunque el gobierno proporcionó a los miembros de la asamblea amplias oportunidades para convertirse en expertos en sistemas electorales, no hizo ni mucho menos una inversión comparable para educar al público en general antes del referéndum que seguiría a las conclusiones de esta asamblea. En su mayor parte, los políticos no se ocuparon de formar, de educar, de transmitir conocimiento, una cuestión que es casi constitucional. A pesar de ese silencio ensordecedor, la mayoría de los ciudadanos votó en contra del mismísimo sistema que eligió a su propio gobierno. Tras ese gran reproche popular, un observador externo comentó: «La verdadera deliberación acaba de comenzar».
No se cambiaría la ley electoral, pero desde luego el propio sistema quedó en juicio, en tela de juicio, y esto es una de las bellezas de este tipo de iniciativas populares. Nos vamos ahora a Londres y abordamos un tema, un concepto que nos es muy querido, el concepto de la salud planetaria, que ilustra cómo la salud de las personas, de los ecosistemas, del medio ambiente en general, es en realidad una única salud, está estrechamente interconectada. Bien, ¿qué ocurrió en Londres? Bueno, en Londres se le fue dando cada vez más protagonismo a la vigilancia ciudadana de la calidad del aire. A menudo se considera que la salud es solo una cuestión de, atención a los individuos, a las poblaciones, para gestionar las enfermedades, cuando en realidad sabemos que la contaminación atmosférica, en concreto, es un problema de salud del medio ambiente y de la salud física. Y esta interacción entre las personas y el medio ambiente es clave para aspectos que determinan el bienestar de las personas que viven o que vivimos en las ciudades. Mientras que muchas tecnologías de detección prometen convertir a los ciudadanos en actores políticos más capaces a través de la recopilación de datos, hay un estudio por Jennifer Gabris, publicado en el año 2020 en la revista Nature, concretamente dentro de esta prestigiosa revista hay distintas secciones y hay una sección de Humanities and Social Science Communications, o sea, las comunicaciones dentro del ámbito social y de las ciencias humanísticas. Bueno, pues este estudio de Jennifer demuestra que en lugar de que las prácticas de detección ciudadana contribuyan a mejorar la calidad del aire a través de esa circulación de datos, la participación ciudadana, puede en realidad generar algo mucho más amplio y más continuo y más interesante y más relacionado con ese concepto de salud planetaria. En el caso de Londres, que se estudió con detalle, la vigilancia ciudadana de la calidad del aire llevó más allá del hecho de recopilar datos sobre la contaminación atmosférica o tomar muestras para que se analicen en los laboratorios, ¿no? Los ciudadanos están superando las normativas habituales en el control de la calidad del aire, pero lo que se vio es que esta vigilancia ciudadana no se limitaba a recopilar datos, sino que también implicaba interacciones entre esos datos, sensores, redes de vigilancia, focos de contaminación, con proyectos de obras de construcción, proyectos de urbanización y planificación de la propia ciudad en reuniones. Y se plantearon asambleas y propuestas para hacer un balance a favor y en contra de las iniciativas municipales. Ahí es nada, los ciudadanos empezaron a enredar la evidencia medioambiental con los intentos de democratizar las acciones medioambientales. Estas prácticas no solo desafiaban los guiones oficiales de detección de la contaminación, sino que también están rehaciendo las formas habituales de delimitar la salud, alejándose de esos comportamientos y esos conceptos muy individualísticos y acercándose a las acciones ambientales colectivas más relacionadas con una visión amplia y holística de lo que es la salud y más en un entorno donde la salud está muy comprometida como son las ciudades. Así que ni más ni menos que el concepto de salud planetaria fue a lo que recurrieron estos ciudadanos londinenses y abordaron los sistemas terrestres, los sistemas urbanos, las planificaciones y no solo las medidas de una manera holística, denunciando además la injusticia ambiental. Ahí es nada. Seguimos en la zona de Londres con un nuevo ejemplo, en este caso una comunidad que lucha y se agarra a un concepto que parece un poco abstracto y elusivo y complejo, que es el concepto de infraestructura verde. La infraestructura verde es toda esa red de espacios verdes mejor o peor conservados, más valiosos, menos valiosos, pero que uno de sus principales valores es que estén conectados. Favorecer la conectividad entre esos espacios favorece muchos procesos ecológicos y favorece la conservación de la biodiversidad e indirectamente la salud de las personas. Esto parece que lo entendió muy bien la comunidad de ciudadanos y ciudadanas
que vivía en el entorno del Old Tide Mill Wildlife Garden, en las afueras de Londres. Resulta que los residentes en estas zonas se aliaron con grupos de comunidades como el Deptford Neighbourhood Action o el Voice for Deptford. Y a estas alianzas de ciudadanos se enfrentaron al Consejo de Lewisham en Londres para defender los beneficios de los espacios verdes para la comunidad, ya que el lugar, la zona, estaba previsto un gran desarrollo de viviendas. El proyecto de desarrollo de estas viviendas estaba en proceso de revisión en el momento en el que comenzó precisamente el monitoreo de la calidad del aire por la ciudadanía. Esto les dio más sensibilidad y también más capacidad de interaccionar con las instituciones y las administraciones. Los residentes locales y los grupos comunitarios se asociaron con un grupo de arquitectura y diseño urbano para proponer planes de desarrollo alternativos para el lugar que pudieran preservar el espacio verde y las viviendas sociales, reservando también un espacio para las nuevas viviendas. Se argumentó que el solar, esa zona del Old Tide Mill Wildlife, era una reserva local de biodiversidad. De ahí que pasaran a denominarlo jardín silvestre. Y además era un refugio muy necesario dentro de una zona que tenía relativamente pocos espacios verdes. Como parte de estas actividades, los residentes y los grupos comunitarios organizaron talleres sobre la vida silvestre en el jardín, integraron las propuestas para el espacio verde en un plan de barrio y emprendieron múltiples actividades de comunicación, desde eventos de recaudación de fondos en el jardín hasta la publicación de blogs y la comunicación de los eventos, por supuesto, a la prensa. Argumentando sobre las bases del concepto de infraestructura verde, los ciudadanos de esta zona lograron mantener estándares medioambientales y de salud mucho más altos que los planeados en el proyecto urbanístico inicial. Ahora sí, ahora aterrizamos en un caso muy interesante y estimulante de la propia España, de esa España que decíamos que muchas veces no confía tanto en la acción popular. Bueno, pues el Mar Menor, esa gran laguna salada, ese mar interior que durante muchos años tuvo una gran biodiversidad y que, como sabemos, ha estado muy amenazada por sobre todo la agroindustria, el campo de Cartagena, un turismo desaforado, en cualquier caso, muchas formas de contaminación que lo han puesto contra las cuerdas repetidas veces. El Mar Menor tiene distintas formas de protección, pero en el año 2022 se ha aprobado una ley para conferirle entidad jurídica. Esto es toda una novedad, es una novedad a nivel europeo, es el primer espacio europeo, la primera entidad no humana en Europa que tiene este rango de entidad jurídica. Con esta ley, que se ha aprobado recientemente, la naturaleza ya no será un objeto a explotar. En este caso, el Mar Menor no es un objeto a explotar, sino un sujeto que forma parte de la vida. El movimiento ciudadano ha sido clave en este capítulo en la defensa de la albufera litoral y la amplia movilización para la recogida de firmas contra viento y marea, porque se realizó durante la COVID-19 y esa recogida de firmas tenía que ser física, en unos papeles timbrados de la Junta Electoral Central. No valía cualquier forma de recoger firmas, fue muy difícil y contra viento y marea, como decimos, se mantuvieron concentraciones, manifestaciones, todo tipo de actividades y se alcanzaron 640.000 firmas ciudadanas. Se rebasó con creces el límite del 500.000 de firmas que hace falta para que se pueda presentar una iniciativa legislativa popular, abreviada como ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que los parlamentarios, los diputados, tienen que considerar en el momento en que se alcanza ese número de firmas. Es realmente algo simbólico que podría cambiar el paradigma por el que se protegen los derechos de la naturaleza en nuestro país y en toda Europa. El Mar Menor y su cuenca tendrán personalidad jurídica propia. Y esto es, como decíamos, algo insólito. Cualquier persona puede hacer valer los derechos propios de este espacio natural ante cualquier amenaza. Con la peculiaridad además de que este salto en la concepción del espacio no lo ha impulsado ningún grupo político ni tampoco una organización ecologista.
todo parte de una iniciativa legislativa popular, de un grupo de ciudadanos y ciudadanos que contra todo pronóstico recabó apoyos suficientes para empezar su camino en las Cortes Generales hace ya casi 2 años. Si el ecosistema pasa a ser el centro de la vida y tiene derechos, estamos abriendo la puerta a una nueva relación con la conservación de la naturaleza. Una revolución pacífica que remueve los cimientos de todo lo que conocemos en materia ambiental. Estás escuchando Producción Propia, el podcast que te conecta con la realidad. En el siguiente ejemplo no vamos a hablar de un país o de una región concreta. Hablaremos de la lucha social y diplomática por el reconocimiento del ecocidio como crimen contra la humanidad. El Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 de la Corte Penal Internacional establece 4 tipos de crímenes de guerra. Sin embargo, el análisis histórico de nuestra propia civilización revela que destruimos irremediablemente tanto vidas humanas como ecosistemas enteros, también en tiempos de paz. Por ello, ha llegado la hora de cambiar las reglas con un 5º crimen contra la humanidad y aprobar el ecocidio. Una creciente red mundial de abogados y de diplomáticos, sumados a amplios sectores de la sociedad civil, están dando rápidos pasos para la creación de este crimen de ecocidio, que sería el 5º de estos crímenes contra la humanidad. La definición jurídica aceptada desde 2020 para ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Desde hace más de 50 años ha ido creciendo el apoyo al Estatuto de Roma como parte de un cuerpo emergente de leyes que se conocen como jurisprudencia de la tierra. El ecocidio como delito contra el medio ambiente debe ser, por tanto, arbitrario. Los daños que serían excesivos en relación con la ventaja social o económica prevista, y grave, extenso y duradero. Hay una ONG, Stop Ecocide o Stop Ecocidio en España, que es la principal a la hora de catalizar y coordinar la lucha por el reconocimiento del ecocidio. E ilustra con muchos ejemplos tremendos qué sería esto del ecocidio, ¿no? Pues, por ejemplo, el daño a los océanos provocados por la sobrepesca industrial, los vertidos de petróleo, la contaminación con plásticos, la deforestación a consecuencia de la ganadería y la agricultura intensivas, los incendios intencionados, la extracción minera a gran escala, la fractura hidráulica para obtener normalmente combustibles fósiles, lo que se conoce como fracking, los escapes radiactivos, etcétera, etcétera. Quizá también lo podemos ver a través de casos concretos, no de tipos de ecocidios. Tenemos, por ejemplo, el accidente de Chernóbil, que provocó la expulsión de una cantidad de material radiactivo a la atmósfera 500 veces mayor que la bomba de Hiroshima. O el vertido de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en 2010, que se extendió por más de 149.000 kilómetros cuadrados y que contaminó hasta 1.770 kilómetros de costa. La deforestación del Amazonas, por ejemplo, o las islas de plástico en el Pacífico, que se conoce actualmente como el 7º continente por su tremenda extensión, ¿no? La desaparición del Mar de Aral en Asia Central. También los ejemplos, por desgracia, no escasean. Recordemos que el daño medioambiental es el riesgo más preocupante a largo plazo para nuestra sociedad, según el Informe de Riesgos Globales 2021 del Foro Económico Mundial. Por eso las personas están tomando cada vez más cartas en el asunto y, como decía al principio, se están aliando con distintos sectores diplomáticos, con distintas ONGs para elevar este atentado contra la naturaleza y darle ese nivel de crimen contra la humanidad. Sería el 5º crimen contra la humanidad, el ecocidio.
Hemos hablado ya de asambleas ciudadanas. Bien, con la crisis climática están surgiendo en diversos países, incluso dentro de España, en alguna comunidad autónoma, aparte de la propia que tuvo lugar a escala nacional, estas asambleas ciudadanas para abordar la crisis climática. En los últimos años, las asambleas ciudadanas del clima, recordemos, una asamblea ciudadana son ciudadanos y ciudadanas representativos elegidos al azar y reunidos para hacer recomendaciones políticas sobre objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas que adoptar ante el cambio climático. Estas asambleas ciudadanas del clima han ganado popularidad como una posible solución innovadora, ya que es evidente el fracaso de los gobiernos a la hora de diseñar y adoptar leyes y políticas ambiciosas sobre este gran desafío que es el cambio climático. Dubik Paoli, en la revista Transnational Environmental Law, analiza el proceso y los resultados de 3 asambleas ciudadanas sobre las que se ha hecho ya mucho análisis y estudio. Estas 3 asambleas ciudadanas han tenido lugar a escala nacional en Irlanda, en Francia y en el Reino Unido. En este artículo se evalúa la contribución a la elaboración de leyes y políticas sobre el clima. Indudablemente la primera reflexión es que cada asamblea fue diferente en estilo y objetivos. La idiosincrasia de cada país, de cada sociedad, marcaron muchas diferencias, pero todas ellas enseñaron mucho sobre las dinámicas de la ciudadanía ante cambios legislativos ambientales de gran calado como son nuevas leyes climáticas. Las asambleas de ciudadanos se basan en la idea de que la deliberación colectiva conduce a mejores resultados. Las pruebas sugieren que las interacciones sociales mejoran el razonamiento humano. A medida que los participantes expresan y debaten sus preferencias, valores e intereses individuales, reflexionan sobre ellos, justifican sus posturas, evalúan sus creencias y pueden estar mucho más abiertos a cambiar de preferencias y prioridades. Las asambleas de ciudadanos y ciudadanas no pueden nunca considerarse una solución milagrosa, y menos ante problemas complejos como la emergencia climática, porque se enfrentan además a importantes limitaciones en cuanto a la forma en que pueden renovar el fondo y el procedimiento de la elaboración de las leyes. Sin embargo, ofrecen nuevas vías para complementar modos más tradicionales de participación pública medioambiental, como son los grupos de discusión o los debates públicos. Las asambleas parecen ser una fuerza positiva que puede alterar el status quo. Hasta ahora, el riesgo de que en última instancia las recomendaciones de estas asambleas climáticas se dejen de lado y se olviden no se ha materializado en los 3 países estudiados. A medida que el legado de las 3 asambleas ciudadanas se consolide en el tiempo y aumente el número de países que celebran asambleas ciudadanas sobre el clima, quedará cada vez más claro cómo las asambleas remodelan la legislación climática de cada país. Es importante seguir reflexionando sobre cómo cuadrar la complejidad de la gobernanza del cambio climático con los ideales deliberativos y cómo conceptualizar las relaciones entre las asambleas ciudadanas y los procesos tradicionales de toma de decisiones. En general, la aparición de estas asambleas ciudadanas como un nuevo instrumento en la caja de herramientas de la legislación climática nos enseña importantes lecciones sobre la legislación climática y ofrece nuevas perspectivas sobre la forma de aplicar los objetivos del Acuerdo de París, esos objetivos que no terminamos de hacerles mucho caso ni avanzar significativamente en ellos. En las últimas décadas se han celebrado en Asia, Europa y Norteamérica asambleas ciudadanas centradas en todo tipo de temas, desde el matrimonio homosexual hasta la energía nuclear. En Texas, una encuesta, una asamblea ciudadana y una conferencia en 1996 y 1998 ayudaron a que este estado de Estados Unidos, repleto de combustibles fósiles, se decantara por la energía eólica. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el mundo está asistiendo a una ola deliberativa, en la que los gobiernos abandonan los modos tradicionales de democracia en favor de formas nuevas y experimentales. Las asambleas ciudadanas pueden disolver las fronteras partidistas, devolver al pueblo parte del poder,
Y en el problema del cambio climático pueden romper un cierto bloqueo político que pone en peligro a todo el planeta. Está demostrado que poner a las personas con opiniones opuestas en la misma habitación bajo una responsabilidad, como es, por ejemplo, tomar medidas y hacer propuestas respecto al cambio climático, puede ayudar a erradicar la polarización. Pero cambiar opiniones no es lo mismo que cambiar políticas, y ahí las asambleas ciudadanas han tenido una historia bastante más accidentada y frustrante. Las recomendaciones de las asambleas rara vez son aplicadas directamente por los gobiernos. En el mejor de los casos, suelen someterse a un referéndum público, que puede o no ser vinculante. No hay realmente un consenso sobre lo que en un mundo ideal deberían intentar o poder conseguir las asambleas. Desde un papel meramente consultivo, con cierto nivel de compromiso, hasta una auténtica tercera cámara en una legislatura como un sustituto de la actual forma de democracia representativa. El Consejo de los 500 en la antigua Grecia podría ser un precedente inspirador y, una vez más, los griegos estarían apuntando el camino. El caso es que la Asamblea Ciudadana Francesa contra el Cambio Climático ha sido uno de los casos más interesantes. Tras la crisis de los chalecos amarillos que puso al país un poco contra las cuerdas, el propio presidente francés Macron suspendió el impuesto sobre el combustible. Sin embargo, unos meses más tarde cambió de estrategia. El gobierno gastaría casi 5,5 millones de euros para crear una convención ciudadana sobre el clima de 150 personas cogidas al azar. Sin embargo, los miembros de esta asamblea francesa, que debatieron mucho y que muchas de sus propuestas fueron muy conocidas y hubo un gran seguimiento por la prensa y tuvo bastante calado en todo el país, a diferencia, por ejemplo, de la Asamblea Ciudadana por el Cambio Climático de España, que prácticamente nadie ha oído hablar de ella, que ha tenido siempre ha estado detrás de un gran oscuridad. No se ha sabido mucho de ella, la francesa sí. Pero, sin embargo, los miembros de esta Asamblea francesa vieron con mucha frustración cómo los ministros del gobierno francés desechaban una y otra vez o suavizaban muchas de sus recomendaciones. La prohibición de construir nuevos aeropuertos, por ejemplo, fue descartada, al igual que un plan para incorporar la lucha contra el cambio climático en la propia constitución del país. A veces se pedía a los miembros de la Asamblea que comparecieran ante comités gubernamentales o ante grupos de presión para defender sus propuestas, sin tampoco avisarles mucho y sin dejarles margen para prepararse. La Asamblea supuso mucha presión, de todas formas, para el propio gobierno de Macron y no podían ignorarla. Pero sus propuestas en muchos casos fueron muy radicales. Muchas de las recomendaciones del grupo, como la de un límite de velocidad en todo el país máximo de 110 km por hora, o la promoción de la comida vegetariana, alcanzaron un debate y un nivel de discusión público francés en todo el país. Y ese debate nacional, ese hecho de que se elevaran a nivel de toda la ciudadanía las propuestas de la Asamblea, se consideran por mucho como el principal éxito de esta Asamblea francesa, que puede a su vez desencadenar cambios políticos no directa sino indirectamente. No obstante, las asambleas sí que en ocasiones consiguen cambios normativos. Una normativa bloqueada durante años por el lobby de los supermercados fue debatida y reactivada por la Asamblea Ciudadana Climática en Francia. Gracias a la presión surgida por las propuestas de esta asamblea, se ha adoptado ya en el país una nueva legislación que exige que todos los estacionamientos nuevos y existentes con 80 o más plazas de coches deben estar cubiertos de paneles fotovoltaicos que cubran al menos la mitad de su superficie. La medida prevé hasta 6 años para que los parkings de las grandes superficies, de los centros comerciales, etc., se adapten a la normativa. Los estacionamientos de Francia con energía solar producirán alrededor de 11 gigavatios de capacidad de energía renovable. Esta noticia llegó después de que el presidente Emmanuel Macron dijera que apunta a una aceleración masiva en el desarrollo de las energías renovables en Francia, con planes para multiplicar por 10 la capacidad solar para 2050. Ya veremos si esto ocurre, ojalá que sí,
Pero a medida que Francia se apresura a cumplir sus objetivos de 0 emisiones netas para el 2050 y reducir su dependencia del petróleo y el gas, el país busca eludir también el espinoso problema de ocupación de espacio de los paneles fotovoltaicos, haciendo uso de terrenos donde ese impacto sea mínimo, como estaciones de tren o terrenos no utilizados al lado de las autopistas. La acción popular, en este caso la presión a partir de la Asamblea Ciudadana, ha apuntado a los tejados de los aparcamientos y ha logrado una rápida respuesta jurídica. Compartiendo reflexiones en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Suiza es un país que, como todos sabemos, se apoya mucho en la participación ciudadana, sobre todo a través de referéndums. Lo votan casi todo. Actualmente en Suiza se están trabajando en 2 tipos de asambleas ciudadanas. El primer tipo funciona como un jurado ciudadano y tiene como objetivo aconsejar y proponer posibles soluciones a las autoridades sobre temas específicos, algo que nos suena bastante de otras asambleas en otros países. Estas asambleas actúan en los procesos ejecutivos y legislativos de la democracia representativa, ¿no? Las autoridades, después de recibir el pertinente informe, pues tienen la facultad de adoptar las medidas directamente o bien de proponer un referéndum, algo que no les sorprende a ningún suizo, ¿no? En el caso, sobre todo, que se requiera pues resolver pues la propia ley, ¿no? Modificaciones a nivel legislativo. El segundo tipo de asambleas en Suiza está compuesto por un grupo de ciudadanos encargado de discutir sobre un proyecto de ley que se someterá a referéndum en los próximos meses. Ya está planeado ese referéndum, ese proyecto tiene ya un formato de ley y los ciudadanos tienen que debatir, proponer mejoras, cambios, etc. En este caso, los ciudadanos tienen que hacer un breve informe sobre el tema en concreto que se va a votar. Y este informe debe explicar en modo simple y sintético las razones por las cuales la población debería aceptar u oponerse al propio proyecto en cuestión. En cualquier caso, ambos tipos de asambleas tienen ventajas claras. Son ventajas de 2 tipos. En las regiones, en primer lugar, en las regiones donde se lleva a cabo estas asambleas, se da una reducción de la abstención en las votaciones, que luego tienen lugar en los referéndums, un aumento en la transparencia de los procesos legislativos y una mayor comprensión por la ciudadanía de los temas sometidos a votación. Por otro lado, los experimentos han mostrado que un aumento, que se da un notable aumento en el conocimiento de temas complejos por parte de la población, una disminución significativa de la polarización de las ideas, un aumento del consenso, un razonamiento colectivo, una notable mejora de la eficiencia y confianza en el sistema político y en las instituciones, así como un mayor compromiso cívico de los participantes luego de haber participado en estas asambleas. Estas son algunas de las ventajas que también se han visto en otros países. Actualmente en Suiza hay un proyecto en el que los investigadores tienen grandes expectativas, una asamblea ciudadana para la política alimentaria. Es una colaboración entre el Estado y diversas fundaciones que tiene como objetivo proponer una política a largo plazo, del 2022 al 2030, que transforme el sistema alimentario suizo y permita, entre otras cosas, que los alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente estén al alcance de todo el mundo. Nos vamos ahora al último ejemplo, a Iberoamérica. En 2022, cuando Brasil estaba aún bajo el gobierno del negacionista climático Jair Bolsonaro, el Tribunal Supremo de ese país se convirtió en el primero del mundo en reconocer el Acuerdo de París, recordemos en 2015 sobre el cambio climático, como un tratado de derechos humanos, una medida con importantes implicaciones para el derecho nacional e incluso el derecho internacional. La declaración ordenó al gobierno brasileño reactivar plenamente su Fondo Nacional para el Clima. Los tratados sobre derecho ambiental son un tipo de tratado de derechos humanos y por esa razón gozan de estatus supranacional. Por lo tanto, no existe ninguna opción jurídicamente válida para omitir la lucha contra el cambio climático, según decía la sentencia de este tribunal brasileño. La sentencia fue la culminación de una demanda
presentada hacía ya 2 años contra el gobierno federal brasileño por 4 partidos políticos. Señalaban todas estas demandas y esta sentencia que el Fondo Climático, Fundoclima, creado en 2009, hace más de 12 años, como parte del Plan Nacional de Política Climática de Brasil, era completamente inoperante desde el año 2019, coincidiendo con el negacionista Bolsonaro en el poder. No se había elaborado planes anuales ni se habían desembolsado el dinero para apoyar proyectos que realmente mitigaran el cambio climático. El tribunal celebró además una audiencia pública en septiembre de 2020 en la que participaron científicos, académicos y representantes de la sociedad civil y grupos indígenas. En la sentencia, respaldada por 10 de los 11 magistrados que la presiden, el juez Luis Roberto Barroso señala el enorme aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña en 2021, que es un problema que no ha dado señales de frenarse. Más bien al contrario, precisamente justo con el gobierno de Bolsonaro, la deforestación ha aumentado. Brasil es el 5º emisor mundial de carbono y la deforestación es su mayor fuente de emisiones. Por ello, esta sentencia histórica tiene además un gran valor ambiental. Aquí vemos cómo se da una alianza fundamental entre instituciones, entre el Tribunal Supremo de un país y los derechos humanos y al final la sociedad civil. Estas alianzas son tremendamente inspiradoras. Cuando el Poder Legislativo capta una opción, en este caso internacional, para poner en valor los derechos de la ciudadanía vuela, se siente representada, aumenta la confianza en las instituciones y digamos que es un círculo virtuoso en el que se logran grandes cambios. Y con esto terminamos este podcast, estas reflexiones sobre el poder de la gente. Ese poder que decíamos que muchas veces pensamos, sobre todo en algunos países como España, que no es tal y que la gente puede hacer muy poco. Hemos visto que indudablemente no son soluciones milagrosas, las asambleas ciudadanas no son milagros que cambien de hoy para mañana todo, pero sí que muchas veces son el motor de un cambio y a veces, en casos concretos, sí que logran cambios significativos, como el caso de los tejados fotovoltaicos. Sí que se logran cosas y sobre todo se logra algo que ahora es una especie de maldición global, que es la polarización y la crispación. Una vez que la ciudadanía, empezando por representantes, por asambleas, por grupos, se zambulle en un tema y comprende la complejidad, esa polarización se va desapareciendo y de alguna manera aflora una especie de sensatez colectiva que facilita la acción ciudadana, pero también facilita la toma de medidas políticas valientes. Así que la gente tiene más poder del que pensamos. Es también un ejercicio social, empático y de alguna manera contagioso de un cierto entusiasmo, a pesar de las frustraciones de ver que muchas de las propuestas no llegan adelante, estos ejercicios de participación pública. Y por tanto debemos darles un mayor voto de confianza. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que os hayan gustado estas reflexiones y en unas semanas tendremos más. Un fuerte abrazo. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.